Hola, bienvenidos a la clase. Bueno, la clase de hoy vamos a ver análisis de materiales y técnicas pictóricas. ¿Se acuerdan que en el primer corte vimos análisis de una obra de arte visual? Ahorita nos vamos a concentrar en el análisis material y pictórico, que ya les había dicho que prácticamente contesta dos preguntas. ¿Cómo se hacen y de qué está hecho? Bueno, primero, la primera pregunta. Toda pintura está hecho de los siguientes materiales básicos, aunque puede variar de técnica en técnica y hay muchas otras pinturas que a lo mejor no utilizan alguna o utilizan algún tipo diferente. Pero digamos que de las pinturas más comunes siempre van a encontrar estos cuatro elementos en toda pintura. Son soporte, pigmentos, utensilios y otros. Eh, Recuerden que el soporte es el material donde se pinta. Los pigmentos es lo que le da el color a la pintura. Los utensilios es con lo que se aplica a la pintura. Y otros vamos a ver que son algunos elementos que ayudan a que el color se fije, como son los disolventes, los aglutinantes, los fondos, los barnices, etc. Bueno, vamos viendo cada uno. Primero, los soportes. Recuerden, es sobre donde la superficie donde se pinta. Tenemos varios soportes básicos. Primero están los soportes textiles, que son de los más utilizados, que generalmente son de materiales vegetales. Por ejemplo, el papel, las telas, los lienzos, el algodón o el lino. Son los materiales tal vez más utilizados en la pintura. También están los soportes de madera, que son tablas de maderas especiales, no puede ser cualquier madera, que generalmente son roble o encino, que son las maderas más utilizadas porque son donde mejor fija el color. Y en muchas épocas eran los soportes más requeridos por los pintores. También otro tipo de soporte está en los metales, que son pequeñas láminas o de diversos tamaños. Especialmente, por ejemplo, aquí en la Nueva España se utilizaron láminas de cobre, porque el cobre también es un metal que se lleva muy bien con ciertos pigmentos. Entonces, por eso era utilizado. Y los muros, que los muros son todas las estructuras arquitectónicas de soporte. Y generalmente ahí se hacen pinturas como las murales. Claro que existen otros tipos de soporte, por ejemplo, en época prehistórica se pintaba sobre roca, como vimos cuando vimos las pinturas de Lascaux, que eran pinturas sobre roca, sobre piedra. Algunos pintores actualmente, por ejemplo, siguen pintando así. Y también, por ejemplo, materiales que antes no existían y que a partir del siglo XX existieron, como el plástico. Entonces, eso sí, claro, como van apareciendo nuevos tipos de soportes, se van agregando. Pero digamos que los cuatro principales son los tejidos textiles, las maderas, muros y metales. Ahora, ¿qué es los pigmentos? Bueno, primero, ¿qué es un pigmento? Es un material que da color por sus materias, ya que absorbe ciertas longitudes de onda y refleja otras. Es decir, ven que el color tiene que ver con la luz. Entonces, según la constitución química de estos materiales, absorben cierta cantidad de luz y reflejan otra, y eso es lo que les hace tener cierto tipo de color. Entonces, es una combinación entre lo químico y lo físico lo que da el color. En la pintura, generalmente utilizan pigmentos terrosos, es decir, pigmentos que son de origen mineral. Tenemos, los más utilizados son el blanco. Por ejemplo, el blanco se saca del albayala o blanco de plomo, que es un blanco que se obtenía antiguamente de este metal. También del yeso, el zinc, y ya a partir del siglo XIX los blancos se obtienen a partir de una purificación del titanio. Mientras que el pigmento amarillo lo obtenemos de materiales como el cadmio, el cobalto, por ejemplo, y son materiales, inclusive también algunos que son más peligrosos como el arsénico. También se utilizan pigmentos rojos. Los pigmentos rojos, a diferencia de otros de los pigmentos que vimos anteriormente que venían de metales o de minerales,
provienen mucho de animales, por ejemplo, de moluscos. Se utilizaban en el Mediterráneo ciertos moluscos para crear pigmentos que son entre rojo y púrpura. Y aquí en México hasta había un rojo mexicano que se exportó a todo el mundo y cambió la función del color, que se obtenía de un insecto que se da en los nopales, que se llama grana cochinilla. Se raspa, se aplasta y de ahí se obtiene el color rojo, que es un color muy intenso. Pero antes de que se descubriera la grana cochinilla o en lugares donde no había moluscos, pues se utilizaba el hierro, este metal, y ya cuando estaba oxidado, pero generalmente ese tipo de rojos son más rojos apagados. Pero el color que era más difícil de conseguir porque los materiales donde se obtenían no son muy comunes, era el azul. Por eso generalmente este tipo de color, el azul solo lo utilizaban los mejores pintores, los pintores que tenían más recursos o cuando el que pagaba la pintura los tenía. Pero por eso a veces encontramos pinturas, sobre todo en la antigüedad, que no tenían el color azul. Porque el azul siempre va a significar en este contexto riqueza. Se obtiene de un material que se llama lápiz lazuli, que es una roca rara a comparación de otras, que al molerla nos da pigmentos azules. También hay otro tipo de azul que es un azul muy apagado, que son un mineral que se llama azurita. Otro material que también se obtiene en el azul se llama lazurita, que es diferente al primero que les mencioné. Y también hay una planta que se llama añil y que a través de aplastarla se puede obtener un color azul. Pero invariablemente los mejores azules se obtenían del lápiz lazuli. Por ejemplo, es con los que pintaba Miguel Ángel o Leonardo, y por eso sus pinturas eran tan cotizadas, pero también tan caras. Bueno, tenemos también los pigmentos verdes. Los pigmentos verdes provienen de materiales, aunque podemos pensar que los obtenían de plantas, porque pues las plantas la mayoría son, por la fotosíntesis tienen la clorofila y les da ese color verde, pero no. En pintura se obtienen de minerales, de un mineral que se llama malaquita, que también se muele, de otro material, también de metales, se deja oxidar el cobre y ven que el cobre de cierta forma después de oxidado agarra un color verdoso, eso se raspaba, y de otro material que se llama arsenato, que también si es ingerido puede ser un veneno. Entonces por eso también era peligroso, sobre todo en la antigüedad, antes de que se utilizaran todos esos colores, todos los pigmentos modernos que se adquirieron a partir del siglo XIX. Los pintores tienen que tener mucho cuidado y todavía si se quieren utilizar estos elementos para crear sus pigmentos. Por otro lado, también tenemos los colores pardos, que son los cafés, los pigmentos pardos. Estos se obtenían de materiales como el manganeso, ciertos tipos de hierro, pero también, por ejemplo, llegó a haber pardos muy raros que eran muy cotizados. Por ejemplo, en el siglo XIX, la gente de Egipto empezó a moler, había tantas momias que encontraban que las molían, las hacían polvito y a los pintores les gustaba mucho y hasta le llamaban pardo color momia. Entonces hasta la gente cuando iban a comprar sus materiales para pintar, pedían momia y en realidad sí era una momia molida y de ahí se obtenía el color pardo. Pero generalmente el pardo también se puede obtener, ya si tenemos otros productos, podemos combinarlos, otros pigmentos y se puede obtener estos tipos de pigmentos. No sé si en plastilina alguna vez ustedes combinaron todos los colores de la plastilina. Y en el caso de los pigmentos, al contrario de la luz, si ustedes combinan diferentes colores en la luz, les va a dar blanco. Pero en cambio, cuando combinan diferentes pigmentos, generalmente les va a dar entre un color gris o un pardo. Bueno, y también no nos podemos olvidar de los pigmentos negros, que eran principalmente del carbón y de otros carbonatos que eran mediante los cuales se obtenía este color. Pero también había negros que eran muy caros. Por ejemplo, había uno que le llamaban negro marfil. Agarraban ahora sí que marfiles, que es huesos de ciertos animales como de los elefantes. Por eso afortunadamente ya no se hace para proteger a estos animales, pero por eso esas pinturas siguen siendo tan valiosas porque son raras. Y se metían a hornos a altas temperaturas y cuando salía carbonizado el marfil, o sea, ya hecho carbón, pero un carbón que daba un negro que decían que no se podía comparar a ningún otro. Bueno, ahora tenemos los utensilios. ¿Qué son los utensilios? Pues son todo con lo que aplicamos los pigmentos. Tenemos las paletas o paleta, que son superficies rígidas y planas, en donde los pintores arreglan y mezclan los pigmentos.
Generalmente son de madera, pero actualmente ya existen de plástico y de otros materiales duros que no tienen que ser porosos para que las pinturas no se vean afectadas. Y pueden variar mucho de tamaño y forma. El que les puso la imagen es el que tenemos más en la mente, porque es el que se puso de moda en el siglo XIX. Por otro lado tenemos los pinceles. Los pinceles son instrumentos que se disponen de un mango largo y delgado, y en uno de los extremos van a presentar un manojo de cerdas, pelos o filamentos. Se utilizan principalmente para pintar, aunque sus usos pueden ser diversos. Por ejemplo, para limpiar, para dar ciertos acabados, agregar barnices como vamos a ver lo que son, etc. Y los pinceles pueden ser de muy diversos materiales en cuanto, como les dije, en sus extremos. Actualmente se utiliza, por ejemplo, cerda de cerdo. Generalmente ustedes compran un pincel en la papelería, va a estar indicado que es de cerdo, aunque también hay pinceles que tienen pelos artificiales. Pero, por ejemplo, en la Edad Media se llegó a utilizar el pelo de las ratas, pero también el pelo de los gatos para pintar. Y tenemos también las espátulas, que las espátulas son esos instrumentos que son empleados para mezclar las pinturas en la paleta y también para ir creando diferentes efectos. Por ejemplo, si queremos darle con mayor volumen, generalmente los pinceles es para dar detalles y para dar el contorno general de la figura. Y ya las espátulas se utilizan en pinturas grandes como en las pinturas murales y nos sirve para dar ciertos tipos de acabados y para dar volumen, forma y ciertos terminados a la obra que estemos realizando. Y también tenemos otros utensilios como son telas y hojas. Por ejemplo, ya para terminar una pintura, darle cierto acabado, cierto efecto, así se puede aplicar el color, como vemos ahí. O antes, por ejemplo, se ha descubierto que en la época prehistórica, nuestros antepasados cuando pintaban utilizaban hojas naturales. E inclusive podemos decir que los primeros instrumentos con los que se aplicó la pintura son nuestras propias manos. Bueno, pasamos a los otros elementos que también constituyen materiales de la pintura y que nos contestan la pregunta de qué materiales está hecha una pintura. Tenemos primero al grupo de los disolventes. ¿Qué son los disolventes? Son ciertas sustancias que hacen que las pinturas sean más fluidas y de manera esto facilita mucho el trabajo del pintor. Y su función es disolver los pigmentos y limpiar los aplicadores. Por ejemplo, el más común y el más utilizado es el agua. También tenemos otro que es un tipo de aceite que es la trementina. También en ciertas pinturas se utilizan ciertos tipos de alcoholes y el aguarrás. Ahora también tenemos aglutinantes. Los aglutinantes son sustancias que albergan en su seno pigmentos y mantienen fijo el soporte, es decir, es lo que hace que se fije la pintura y los pigmentos donde la hayamos aplicado. Y es un elemento que sirve para cohesionar los pigmentos, les da cierta textura y hasta cierta coloración. Por ejemplo, se utilizan huevos de diferentes aves, principalmente de gallina, grasas y actualmente se utilizan muchos aceites, tanto aceites vegetales, animales como aceites artificiales. También tenemos los fondos. Los fondos son los materiales que nos sirven para preparar las superficies donde se pintan, por ejemplo, como vamos a ver en un momento en la pintura mural. Y estos materiales le van a dar adherencia a los pigmentos, es decir, van a hacer que en ciertas técnicas esos pigmentos se adhieran a la superficie en la cual estamos pintando. Por ejemplo, de los fondos más comunes es la cal, el uso de la cal, que vamos a ver qué tipo de cal es la que se utiliza. Y también a veces se utilizan ciertos pigmentos blancos o negros y se crea un fondo, o sea, no se pinta a veces directamente en la superficie, sino generalmente primero se aplica otro material para que ahí se adhieran los pigmentos. Tenemos por último los barnices. Los barnices son soluciones de aceites o sustancias resinosas que sirven como disolventes. Se volatilizan cuando se seca el aire mediante la evaporación. ¿Y qué acción cumplen estos barnices? Pues dejan una capa o superficie, transparente donde se ha aplicado. ¿Y para qué sirven? Para conservar las pinturas. Esto hace que las pinturas se conserven mejor, que no se destruyan, que se conservan los colores,
que se les protege del polvo, y también para dar ciertos efectos, por ejemplo, color, brillantez, etcétera. Bueno, ya que contestamos la pregunta general de de qué materiales están haciendo las pinturas, vamos a la parte de cómo se hacen las pinturas. Hay muchas técnicas, no las vamos a ver todas porque son infinidad y cada vez aparecen más, pero en esta sesión vamos a ver aquellas técnicas que son las más comunes, las más frecuentes y las más antiguas que se utilizan desde hace mucho tiempo y que generalmente todo pintor debe dominar y que con cualquier escuela de pintura o de arte les enseñarían. Pero en lo que tienen en común todas las técnicas pictóricas es que tienen los siguientes tres fases. Primero, la preparación, es decir, el pintor primero va a preparar tanto la superficie donde va a pintar como los pigmentos que va a utilizar. Después la elaboración, que es hacer el dibujo, aplicar el color, etc. Y después el terminado. Generalmente se da ciertos detalles, se le agrega barniz, etc. Entonces, todas las técnicas que vamos a ver tienen esas tres fases: preparación, elaboración y terminado. Ahora, como les digo, vamos a ver las técnicas que son las más comunes. No son todas las que son, ni están todas las que están, pero vamos a ver las siguientes. Tal vez de las más antiguas y que se utilizaba desde la época de los egipcios y también aquí en Mesoamérica se utilizó mucho, en el México antiguo, es la pintura al fresco. ¿Qué es la pintura al fresco? Es una pintura realizada sobre una superficie cubierta de dos capas de cal. La primera capa va a tener mayor espesor y la segunda, que es más fina, va a estar formada por un polvo de mármol y cal apagada. Ahorita vamos a ver lo que es la cal apagada, sobre la que se va aplicando los pigmentos cuando todavía esta capa está húmeda, y por eso se llama fresco, porque digamos que los pintores cuando todavía la cal está fresca y se está secando, tienen que apurarse y agregando el color, porque una vez que se aplica y la pintura que se pierde la humedad, el color se fija y ya no se pueden hacer cambios. Por eso los pintores tienen que ser muy cuidadosos al aplicar esa técnica, tienen que ser muy metódicos y aparte rápidos. No pueden tardarse mucho para realizar estas obras. ¿Qué es lo primero que se tiene que tener para realizarla? Una cosa que se llama cal apagada o hidróxido de cal. ¿Y cómo se hace este material? Pues fácil, se agarra cal y se mete en agua, en mucha agua, y se deja ahí hasta por 2 años, o sea, mucho tiempo. Ahora actualmente pues ya no es tan difícil porque ya donde se compran estos elementos para hacer las pinturas murales, nos venden ya esta llamada cal apagada. Pero anteriormente, por eso se tenía que planear con mucha anterioridad todo lo que se hacía para hacer ese tipo de pinturas al fresco. ¿Qué se hace después? Antes, en lo que se está preparando la cal, que como vimos pueden pasar hasta 2 años, primero se escoge el muro, se analiza muy bien la superficie, qué tamaño tiene, se hace un estudio geométrico del muro, cómo está, se hace una limpieza, que no tenga hongos, plantas, que sea lo más limpio posible. Después, un bocetaje, es decir, se realiza una especie de borrador, una pintura previa en un dibujo o en sí de tamaño más pequeño, donde el pintor pone la idea general de lo que quiere expresar en su obra. Y después hace un proyecto 1 a 10 generalmente, aunque pueden ser otro tipo de estándares para realizarlo. ¿Qué es lo que hace? Que una vez que tiene el boceto de lo que va a pintar en el muro, lo pasa. Antes utilizaban telas, papeles, ahora se utiliza, por ejemplo, mucho las cartulinas o el cartón para hacer este tipo de proyectos, y se pasa de hacerlo en grande, de hacerlo chiquito a pasarlo en grande, pero todavía está en papel o en tela, todavía no está en el muro, pero se tiene que tener esto antes de empezar a trabajar en el muro. Bueno, ya tenemos el muro limpio, ya tenemos el boceto, ya tenemos nuestra proyección que hicimos, que pasamos de nuestro boceto que hicimos en chiquito, y tiene que ser del tamaño del muro donde lo vayamos a aplicar. Lo primero que se hace es realizar un enlucido. ¿Qué es el enlucido? Es la aplicación de larga masa en el muro. ¿Qué es larga masa? Pues es la cal apagada, la que vimos que es la cal que estuvo mucho tiempo en el agua, pero se le agrega polvo de mármol.
Y generalmente esta primera capa se procura que sea un tipo de mármol o de tierra gruesa y se le agrega humedad. Entonces eso se aplica en la pared. ¿Y qué se tiene que hacer? Eso va a tapar los hoyitos para que la pared quede totalmente lo más lisa posible. Después se da otra capa de argamasa otra vez, que ya les dije que es la cal apagada con el polvo de mármol. Solo que esta capa va a ser, la primera es más gruesa y la segunda es menos gruesa. Y en ella también se va a aplicar un tipo de mármol más delgadito y también una cal que es un poco más fina. Y eso va a evitar que se tenga el muro porosidades. Y se espera y se agrega agua al final. Después, ¿qué se hace? Se calca el diseño, ¿se acuerdan el proyecto que se había hecho donde nos había pasado de pequeño a grande? Los pintores lo ponen sobre la pared. Después lo van a calcar así como cuando ustedes calcan un dibujo, que ponen el dibujo encima y abajo va quedando, y lo van a hacer por una técnica que se llama esgrafiado. ¿Qué es el esgrafiado? Se utiliza un instrumento que se llama estilete, pero en la antigüedad utilizaban hasta cuchillos para realizarlo o ciertos tipos de rocas, y van a ir calcando las imágenes, van a ir pasando todo el dibujo lo más cerca posible de cómo quedó en la hoja o en el cartón o en hay artistas que hasta incluso ocupan plásticos para realizar esto. Después, ¿qué se hace? Se va agregando la pintura, se agrega agua. Aquí hay que recordar que la última capa de cal que fue lechereado todavía debe estar con agua, con cierta humedad, y se tiene que aplicar los colores rápidamente. Generalmente se van a utilizar pigmentos que son terrosos o piedras molidas en este tipo de pintura. Ya que se tiene eso, se va a hacer una cosa que se llama achurado. Generalmente cuando son murales muy grandes no se hacen todos en un solo día, porque de hecho se tiene que, para que esa cal absorba el color, porque lo que hace la cal es que va a absorber el color, tienen que pasar menos de 24 horas, porque si uno se tarda más de 24 horas, si agregamos un color ya la pared no lo va a absorber, más bien la cal es la que ya no lo va a absorber. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ocupan esa técnica los pintores que se llama achurado, que es una aplicación gradual de los pigmentos por zonas, es decir, dividen el mural que van a hacer por zonas. Por ejemplo, Diego Rivera, no sé si conozcan los murales que están en Palacio Nacional, se tardaba 2 o 3 años en cada uno y ven que son grandes, y dicen, ¿y cómo los pintaba si en 24 horas se secaba? Pues un día hacía una parte de 1 metro, otro día de 1 metro, hasta de parte de centímetros, y así va utilizando esa técnica, que es una técnica de achurado. Después, ¿qué se hace? Se delimita, ya que, por ejemplo, el pintor, por ejemplo, esta imagen que vemos ahí es una pintura de una ciudad romana antigua que se llama Pompeya. A los romanos les gustaba mucho la pintura mural al fresco, y no nada más en el exterior de las casas, sino en su interior. De hecho, en la antigüedad, en época romana, es de las pinturas que eran más utilizadas, técnicas más utilizadas, las pinturas al fresco. Por ejemplo, tocaba hacer ese pajarito el día de hoy, esa ave, pues lo que se hace es que ya cuando el pintor vea que se empieza a secar en la cal, va a delimitar, pone una capa de cal alrededor, que al otro día va a quitar, y eso va a hacer que así no se contaminen los diferentes colores cuando vaya trabajando en otra zona. Ya al final, 1 hora o 2 horas antes de que ya se termine de secar, se agregan los últimos retoques. Ya en los pintores modernos, por ejemplo, se utilizan hasta ciertos otros tipos de materiales, como pinturas al óleo, etcétera. Pero en la antigüedad nada más era dar los últimos detalles. Y con eso se termina la pintura al fresco. Generalmente, ¿cómo las van a reconocer las pinturas al fresco? Porque son pinturas murales. Y son pinturas de colores que no son tan vivos, y los van a encontrar generalmente en edificios. Otra técnica que son de las más antiguas y que fueron de las más aplicadas, aunque hoy ya no se utiliza tanto, es la pintura encáustica. ¿Y qué es esto de la encáustica? Consiste en aplicar con una espátula o pincel una mezcla de cera caliente con los pigmentos en una superficie rígida. Se agrega la cera, se agregan los pigmentos,
A veces, actualmente, desde la Edad Media, se empezó a utilizar una sustancia que se llama trementina, que es un tipo de aceite, y así se tiene que crear la pintura, o sea, a partir de esos pigmentos. Después, ¿qué se hace? Generalmente este tipo de pintura es sobre tabla. Todavía no se utilizaban mucho los lienzos y no puede servir para paredes, entonces era pintura sobre tabla. Ya que tenemos nuestra tabla limpia, se le agregaba un fondo y después antes ya se ponía la pintura, que acuérdense que es una combinación de la cera, que es la cera de la que hacen las abejas, y se agregaba este tipo de pintura. Y después, ¿qué pasaba y por qué se llama encáustica? Porque se hacía un proceso que se llama encaustacización. ¿Qué es esto? Es grabar con fuego o calor. Después de que la pintura se aplicaba para que se fijara sobre la madera, se le acercaba antorchas. Actualmente se utiliza, por ejemplo, calentadores. Y esto hacía que la pintura, y junto con la cera, ven que la cera se derrite cuando se le acerca el calor, se adheriera a la madera y la dejaba para prácticamente muy duradera. Se ocupaba mucho este tipo de pintura porque, por ejemplo, la comparación del anterior del fresco, el fresco es muy delicado. El sol lo puede ir derritiendo, le tiene que ir dando retoques para que no vaya perdiendo color. En cambio, esta encáustica, por ejemplo, la que pueden ver ahí en la imagen, es una encáustica de un retrato de un romano de Egipto, de la época de los Ptolomeos, y tiene esta pintura más de 2000 años y como ven se conserva muy bien. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, ya le daban los últimos retoques, pero antes de que todavía cuando estaba todavía la madera caliente, le agregaron una capa de cera. Y acuérdense que la cera es de esos elementos, las abejas, es de los elementos que tienen, bueno, todo lo que hacen las abejas, la miel y la cera, son sustancias que no se echan a perder. Tienen ciertas sustancias antibacteriales naturales que ustedes, por ejemplo, dejan miel fuera de su casa, se hace dura, pero no se va a echar a perder. De hecho, se han encontrado tarros de miel de 2000 años y todavía se pueden comer y ustedes no se enferman. Y es el único alimento donde pasa esto. Igual la cera no se echa a perder. Entonces, cuando ellos le ponían la última capa de cera a este tipo de pintura, prácticamente hacían que duraran, como vimos aquí, 2000 años. Ahora tenemos esta técnica que se llama pintura al temple. Esta técnica de pintura es donde se utiliza un disolvente, que generalmente es agua, con un aglutinante o aceite, que generalmente se utiliza algún tipo de grasa animal, glicerina, y el más utilizado era el huevo, porque el huevo tiene una proteína que se llama caseína, pero también a veces se utilizan otras materias orgánicas para hacerlo. Este tipo de pintura al temple se utilizó, por ejemplo, mucho en Edad Media. Después se empezó a utilizar también con aceite de linaza, que la linaza viene de una semilla, y con agua destilada. Lo que hacían ahí, como vemos en imagen, en el cero se ponía lo que es la clara de huevo, se pone de un lado el pigmento, se pone de otro lado el aceite de linaza y se va combinando. Y esto hace que los colores sean muy vivos. A comparación de la imagen, por ejemplo, de la encáustica o del fresco, los colores generalmente son apagados en ese tipo de técnicas. Aquí por eso eran muy vivos. Pero también donde agarra mejor es en tabla, aunque también en ciertos tipos de telas. Aquí, a diferencia de otras técnicas, la aplicación es fina, se puede dar mucho más detalles, mucho más brillos que en el fresco y que en la pintura encáustica. Nada más que la aplicación sí tiene que ser rápida, porque antes de agregarle el barniz, aquí como estamos utilizando proteínas animales como aglutinantes, la pintura se puede echar a perder, puede perder su color o inclusive disolverse. Entonces, también son de las pinturas que no se tiene que tardar uno mucho en hacerlas. Y fueron las preferidas en época medieval. Generalmente ustedes las van a encontrar pinturas al temple, desde el siglo V hasta el siglo XV, era la pintura, casi todas eran pintura al temple. Cuando vayan al museo, pintura al temple. Eran de las más comunes y también porque eran mucho más baratas que otro tipo de técnicas. También por eso fueron tan utilizadas. Ya en el siglo XV, exactamente durante el Renacimiento y finales del periodo gótico, se inventa la pintura al óleo. ¿Qué es la pintura al óleo? Óleo viene del latín oleum, que significa aceite. ¿Y qué es esto? Consiste en mezclar los pigmentos con aglutinantes a base de aceites
que al principio, en época del siglo XV, XVI y XVII, estos aceites eran de origen vegetal, como la linaza. Pero ya en el siglo XIX se agregaron compuestos químicos artificiales que hicieron todavía más eficientes este tipo de pintura. Y esta es la técnica tal vez más utilizada, y de hecho cuando la gente piensa en pintura, piensa que todas las pinturas son con esta técnica, que es la pintura al óleo. ¿Y por qué es tan famosa, tan utilizada? ¿Por qué es la más conocida? ¿Por qué la mayoría de las pinturas y los pintores prefieren esta técnica? Tiene varias ventajas. Primero, que el disolvente y el aglutinante ya vienen combinados. No como en el temple, que ven que se tenía que sacar el aceite y después agregar el huevo y uno combinaba los pigmentos. No, aquí no, aquí uno agarra, son los tubitos que ya vienen con el color, que son pinturas aceitosas, se sacan y ya, uno ya no tiene que combinar el disolvente con el aglutinante, entonces ahorra trabajo. Después son muy versátiles, o sea, se pueden utilizar para hacer muchos efectos, como vemos ahí en ese cuadro famoso de Van Gogh, que se llama, que es del estilo posimpresionista, que le gustaba mucho a los posimpresionistas y a los impresionistas para dar esos efectos vivos, de colores, de manejar los tonos de luz, etc. Pero también, a comparación de otras técnicas, es muy utilizada porque se puede pintar en exteriores. Mientras que la pintura al temple y la pintura encáustica generalmente se tiene que hacer en interiores, no te puedes ir a pintar un paisaje, por eso no hay tantos paisajes en ese tipo de pinturas. Aquí en los exteriores, la gente se puede ir a agarrar sus pinturitas de óleo y salirse a pintar, y por eso fue cuando se inventó ese género, que es el género del paisaje, y salirse a pintar montañas, irse al bosque, etc. También se puede dar múltiples retoques, es una y otra vez, se puede cambiar, se puede combinar, pero tal vez el efecto, o tal vez la mayor ventaja que tiene ese tipo de técnica, que es determinado libre. ¿Qué quiere decir esto? Que nos podemos tardar todo el tiempo que queramos para hacer la pintura. No pasa como en el temple, que se echa a perder, o como en el fresco, que sí, cuando se seca la cal ya nos agarra la pintura, o como en la cáustica, que después de que ya que se empiece a enfriar ya no se puede agregar nada. No, aquí ya con la pintura al óleo prácticamente uno puede pintar un trazo en enero de un año y hasta el otro enero vuelve a hacer la pintura y no va a pasar nada, se puede realizar. Entonces por eso es tan recurrida por los pintores. Tenemos una técnica que también es pintura al pastel, que se le llama ese tipo de técnicas secas. ¿Por qué? Porque no necesitan un disolvente para su utilización. Disolventes como el agua, como aceites. Y se aplica directamente sobre una superficie de trabajo y además permite realizar mucho más correcciones que otro tipo de técnicas. Lo que se utiliza son tizas, o sea, gises de diferentes colores y se pueden hacer diferentes combinaciones y generalmente pero tienen desventaja. La desventaja es que, por ejemplo, en los muros no nos sirve mucho porque se despintan. Tampoco solo se pueden utilizar cierto tipo de textiles y cierto tipo de papeles para que agarrar para hacer una buena pintura pastel. La ventaja es que es de fácil corrección, se pueden borrar, porque pues al final son gises, entonces uno si se equivoca puede hacer ciertos cambios, aunque tiene que tener muy buena técnica de dibujo. Y después se puede combinar con otras técnicas. Por ejemplo, la pintura que vemos ahí de ese barco que está en el mar es una combinación de pastel con óleo. Y la última técnica que vamos a ver, pero no porque sea la última, como les dije, hay muchas más, pero para no hacer esto tan largo, aquí vamos a tener las técnicas más importantes, que sería la pintura a la acuarela. ¿Qué es la pintura a la acuarela? Es la pintura donde se utiliza el agua como disolvente. Generalmente se utilizan colores diluidos en agua, como vemos ahí en la imagen. Los colores son más o menos transparentes según la cantidad de agua con la que se mezcle. Y a veces dejan el mismo papel donde se pinta es parte del fondo y da ciertos efectos que no otro tipo de pintura. De la transparencia, de los lavados. ¿Qué son estas transparencias? Que las pinturas prácticamente, mientras que cuando ustedes pintan en madera, en metal o en una tela, la pintura cubre todo el material, en la acuarela no. Te alcanza a ver el papel, como pueden ver en esas pinturas de esos zorros que están ahí.
la pintura que se aplica en este caso es transparente. Generalmente se utiliza en este tipo de pinturas una cosa que se llama goma arábiga, perdón, que son pigmentos aglutinados. Antes eran artificiales, no, antes eran naturales, que es la goma arábiga, y actualmente se utilizan artificiales, que son como las que venden en las papelerías. Se puede hacer como un deslavado, se aplica y si le agrega un poquito más de agua, haces que el color se hace más transparente, eso es deslavar o lavar algo. Se le puede dar granulaje, por ejemplo, a algunos pintores les gusta agregar ciertas tierras a sus pinturas para que parece que tienen como granitos y eso le da otros efectos. Solo que sí tiene una desventaja. Primero que sí tienes que tener muy buena técnica, muy buena mano con el pincel, porque no cualquiera puede hacer una pintura a la acuarela, porque se tiene que aplicar rápidamente. Después son pinturas muy delicadas, porque con la luz, están expuestas a la luz, y como están hechas generalmente en papel, generalmente se pueden destruir más fácilmente. Yo les quiero recomendar que aquí en la Ciudad de México tenemos todo un museo que está dedicado a este tipo de pinturas que se llama el Museo de la Acuarela, que es muy bonito, es poco conocido. Cuando ya estemos en la normalidad, que cada vez estamos más cerca, pues ustedes van a poder visitar. Está en Coyoacán. Después yo en el Classroom les voy a dejar la dirección para que se animen a visitar este museo que se llama así, Museo de la Acuarela. Y van a poder todo lo que se puede hacer en acuarela, porque a veces se hacen cosas que son increíbles y que uno dice, ay, ¿a poco eso es acuarela? Pues es porque los pintores tienen muy buena técnica. Y para terminar, no se les olvide incluir en su mapa mental esta pregunta. ¿Cuál técnica pictórica llamó más tu atención y por qué? Entonces, de todas las que mencionamos, ¿cuál es la que más les llamó la atención y por qué? Y ahí la contestan brevemente dentro de su mapa mental. Les voy a dar unos consejos para realizar su mapa mental. Siempre poner al centro de la hoja la idea principal. Y en este caso la idea principal son el análisis de los materiales y técnicas pictóricas. También deben incluir dos ideas secundarias. ¿Cuáles son las dos ideas secundarias que tiene que tener su mapa mental? Pues soportes, pigmentos, utensilios, otros, las tres fases básicas de cualquier técnica, las técnicas que vimos que son al fresco, la encáustica, al temple, al óleo, pastel, acuarela. Esas serían las dos ideas secundarias que saldrían de la idea principal. Y después tienen que incluir ideas terciarias. Por ejemplo, en soportes pueden agregar una línea que comunique con una palabra que diga textiles, porque vimos que uno de los tipos de soportes que hay son los textiles. También no se les olvide usar diferentes colores para todo, en las letras, en los dibujos de las líneas, etc. Y obviamente también en las imágenes que utilicen. Utilicen líneas curvadas para unir las ideas. Se prefiere más así en los mapas mentales. Y lo más importante, ilustrar su mapa mental con dibujos o recortes. Si se puede, de cada idea, que por lo menos de cada idea secundaria. Entonces, pueden hacer un dibujo o si pueden imprimir o tener recortes a la mano que ilustren. Y sobre todo que tengan que ver con el mapa mental, porque también ha pasado que a veces no nada más es ilustrar por ilustrar el mapa mental, sino que tiene que venir la imagen o recorte o dibujo que hagan, tiene que estar relacionado con la idea que ilustra. Otra vez les recomiendo revisar los videotutoriales sobre mapas mentales. Acuérdense que están en la sección de Classroom de Aprende A. Recuerda que la única pregunta tonta es la que no se hace, entonces cualquier cosa me pregunta, me pueden mandar mensaje a través del correo o en el mismo Classroom, en la sección de comentarios abajo en la actividad, pueden ahí escribir. Si quedó cualquier duda sobre el tema, puedes también ahí escribir en la sección de comentarios. Si quieres saber alguna otra técnica o alguna técnica que te llamó la atención o que te quieres que te recomiende algún libro, etcétera, ahí puedes preguntarme. Y pues esto sería todo. Y pues nos vemos.